tiene que ser muy fino, como algunas anécdotas te puedo contar que hasta el día de hoy, hace mes y medio, tengo a 3 personas a quienes les envío un mensaje de texto a sus teléfonos celulares a partir de las 6 de la mañana para darles un soporte, porque una de ellas necesita levantarse temprano para ir al gimnasio, la otra necesita levantarse temprano para llegar temprano a su trabajo, y la otra persona necesita un mensaje para tomar un medicamento que está tomando. Entonces es como ayudarles a crear el hábito. A crear el hábito. Así es. Ya, es cierto, y el concepto de compromiso es una pieza clave en todos los procesos de coaching. Si la persona o el entrenado o el coaching no se compromete consigo misma, no es contigo el compromiso como coach, es consigo misma, pues el proceso va a ser un poco más difícil, pero no va a ser imposible. Sin embargo, esto suena muy bonito para aquellas personas que no conocen, y muchas de ellas se estarán preguntando: ¿y dónde está el balance entre soñar y ser realista o ser proactivo con lo que yo deseo? Bien, yo soy muy duro, entre comillas, con el tema de los sueños, ¿no? El tema de soñar. Yo creo que uno sueña, y para soñar uno tiene que irse a dormir. Es la única manera de soñar. Normalmente cuando empiezo un proceso de coaching hay dos grandes grupos de personas: aquellas que vienen con ideas, con sueños, y aquellas que vienen sin ninguna idea, no saben qué hacer con sus vidas. Este segundo grupo normalmente son personas que han tenido algún suceso en sus vidas y que los ha golpeado muy duro. Ejemplos: fin de la relación sentimental, o divorcios, o pérdidas de empleo, y que el primer trabajo es quitarles ese tapón que tienen, que los tiene en ese loop, preguntándose qué hice, qué no hice, por qué me sucedió a mí, y no salen de eso, para llevarlos a formar parte del primer grupo de personas que tienen ideas o sueños. Pero estas ideas y sueños podrían ser consideradas la base de los objetivos, pero no necesariamente van a ser los objetivos, ¿no? Yo siempre les doy un ejemplo a mis coaches, que imagínense pues que yo hubiera sido un fanático del fútbol, pero que nunca pude ejercerlo de manera profesional, y nace mi hijo, y yo digo, bueno, él tiene que ser futbolista, y lo inscribo en todas las academias de fútbol para que se prepare, y lo sigo inscribiendo, y lo llevo los fines de semana para que juegue, y lo llevo a los estadios para que vea a los futbolistas profesionales, y finalmente él no tiene el talento, pero yo sigo insistiendo, a pesar de que ya me dijeron que no tiene talento. Entonces, mi sueño es que mi hijo sea futbolista, pero en realidad el objetivo no va por ahí, porque no tiene el talento para hacerlo, para ser exitoso en ese tema. Entonces, la idea es que uno tiene que combinar el tema de la pasión que siente por una idea, por un sueño, con los talentos que las personas tenemos. ¿Okay? De hecho, que cualquiera, es cierto que cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero nos va a costar mucho más esfuerzo hacer algo para lo cual no tenemos talento. Entonces, ¿por qué no dedicar mejor nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en aquellas cosas para las cuales tenemos talento? Y que además nos gusta, además nos apasiona también. Ya, es cierto, correcto. Y allí hay una gran diferencia entre lo que es soñar y ser realista. Ahora bien, lo que esta persona desea es que su hijo haga tal cosa, pero la realidad es que ni se tiene el talento, ni eso se desea. Por lo tanto, allí lo que va a haber es un desgaste de tiempo, un desgaste de dinero y un desgaste de energía que no van a conducir a ninguna parte. Por lo tanto, se va a generar alguna frustración. Y lo peor, que esta frustración se vuelve crónica y genera desmotivación. Ahora, hablando en el plano de lo que yo sí deseo, hay dos partes o dos fuerzas
que son la disciplina y la creatividad. ¿Tú crees que son dos fuerzas en oposición o son complementarias? Yo diría que tienen que ser complementarias. En mi experiencia, yo he trabajado con mucha gente cuya experiencia, cuya profesión están ligadas más a las ciencias, llámese ingenieros, investigadores, médicos, enfermeras, y que son muy realistas, son personas muy realistas, son personas normalmente poco comunicativas, pero que son muy estructuradas en sus estilos de vida, no solamente en sus trabajos, sino en general en el estilo de vida. Y por otro lado también me ha tocado trabajar con actores, modelos, creativos publicitarios, que son muy abiertos y rápidos para generar ideas, pero a la vez son absolutamente desordenados. Entonces, digamos que lo que se trata ahí es llevar un poco a un punto medio a ambos grupos, ¿no? Porque definitivamente el tema de ser disciplinado, de ser ordenado, de trabajar una agenda para realizar el trabajo es importante, pero a la vez también es importante ser creativo. El tema es que siento que la creatividad pasa por un tema de talento natural más que un aprendizaje. En cambio, sí, uno puede aprender a ser disciplinado o más disciplinado de lo que es o más ordenado de lo que es. Siento que es más fácil hacer esto que ser creativo, ¿no? La creatividad siento que es un talento que nace en unas personas más que en otras. Pero creo que a tu pregunta, creo que ambos deben ser complementarios, ¿no? Correcto, Oscar, y muchas de las personas que se acercan por primera vez a una sesión de coaching llegan con algo como con un exceso de autoestima. ¿Tú piensas que este exceso de autoestima puede ser el peor de los obstáculos para los clientes? Yo creo que como coaches es nuestra labor hacer ver de manera muy clara, pero no directa, porque podrías entrar en una confrontación con tu coachee que tiene este tema, ¿no? de un ego muy elevado. Creo que ahí viene la fineza como coach de encontrar la fibra emocional que tenemos que tocar para que nuestro coachee pierda ese ego alto. O sea, es un tema de que todas las personas tenemos una fibra muy sensible. Todas las personas tenemos nuestro talón de Aquiles que no nos destruye físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, como coach, el gran reto trabajando con este grupo de personas es encontrar esa fibra emocional que los haga abrirse, ¿no? Que los haga sentir pues que son seres humanos y que no tiene absolutamente nada de malo reconocer los errores y ser sensibles, ¿no? Creo que esa es la primera, es como quitarle la coraza a esa persona que tiene un ego muy elevado, ¿no? Y es una labor fundamental para poder trabajar un proceso de coaching abierto y que tenga buenos resultados, ¿no? Y quería agregar algo, Carlos, discúlpame. Y para esto, el gran reto también como coaches es no entrar en ese juego de competencia de egos, no entrar en el juego de ataque-defensa, ¿no? Inclusive como coaches saber asimilar algunas palabras o algunas formas que pueda tener nuestro coachee con el ego muy elevado y que de pronto en los años anteriores, cuando hacíamos otra cosa, hubiéramos reaccionado de otra manera, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices, y muchas personas están deseando tener un coach, pero no saben cómo llegar a determinar cuál es el coach que desean. Entonces explícanos tú cómo debe hacer una persona para seleccionar un coach. ¿Debe ser alguien que ya ha hecho el camino del cual quiere recorrer, o es una persona que yo ya conozco, o cómo es este proceso de selección de un coach?